Recording is on. Creo que tiene 1 hora de grabación. Bueno, decíamos, ¿por qué es esto, no? O sea, decíamos, la química de esquema muchas veces es eso. Te atrae la gente más, la gente que no te va a dar justamente este cuidado y presencia, en el caso del esquema de abandono. Y los que sí te ofrecen como el cuidado de presencia, la gente empieza a buscarle peros o no le resultan atractivos, atractivas, ¿no? Decíamos, como que Jeffrey Young dice, a ver, si pongamos que hay un gustómetro del 0 al 10, si una persona puntúa 9 o 10 del gusto y la atracción que te genera, Jeffrey Young lo que recomienda es salir corriendo, así, literal, dice, aléjate, porque seguro ese 9 y 10 tiene que ver con el esquema. Busca gente de 7 y 8. Donde sí te resulte, que te guste, que disfrutes, que esté, pero que no te encante tanto, porque justo mucho, y sobre todo cuando es en el tema de lo afectivo sexual, tiene un no sé qué sé yo, es el esquema, justo Pedro, ¿no? Y eso es lo que te va a enganchar y lo que luego va a ser más difícil salir de esa relación, porque está repitiendo patrones heredados de esa infancia. Entonces, muchas veces cuesta trabajo hacerle entender eso al paciente, a la paciente. Entre más daño hay en esa área, y sobre todo si es paciente TLP, con trastorno límite de personalidad, va a costar mucho hacerle entender, aléjate de esa gente que te atrae tanto, porque es como la droga, que no te deja salir. Necesitas buscar gente que no te resulta tan atractivamente encantadora, justo porque es la que te va a permitir construir relaciones más estables y sobre todo si es gente que en la práctica demuestra que está emocionalmente disponible al compromiso, que es justo el esquema de abandono vamos a sufrir, ¿no? Eso también es bien importante. Y también aprender a dejar de presionar con comportamientos de celos y de control, porque justo como tengo miedo de que me dejen, muchas veces la persona con esquema de abandono va a presentar pues rasgos de celotipia y de excesivo control. Va a querer acaparar y tener el poder y el control justo en esa idea de esta manera voy a evitar que me cambien, que me engañen, que me abandonen, que me dejen, etc. Por supuesto que no. Muchas veces es al revés, termina siendo profecía autocumplida, estos celos excesivos y este control. Entonces, muy importante trabajar comportamentalmente, tanto en la elección de parejas disponibles como en el tema de los celos y las inseguridades que pueden generar que aunque la persona esté ahí buscando la relación, vaya a salir corriendo justo porque digan, no, pues esta está más loco que una cabra y tiene celos y control total, ¿no? También sana los esquemas vinculados, ¿no? Muchas veces a nivel comportamental vemos que cuando se empieza a trabajar con el esquema central de abandono, y hay otros como el de subyugación o el de dependencia afectiva, se tiene que trabajar que dejen de permitir que otras personas los controlen, ¿no? O sea, sí, porque muchas veces eso, para que no me dejes, me subyugo. Para que no me dejes, voy a hacer lo que tú quieres. Para que no me dejes, voy a pensar como incluso tú piensas. Y justo eso hay que trabajarlo. No es cierto, no es real que yo tenga que renunciar, ni que la otra persona tenga que renunciar a esto para estar con alguien. Y aprender a ser más competentes en el manejo de los asuntos cotidianos, justo por lo de la dependencia. Muchas veces la gente puede decir, pues para que no me dejen, casi me hago como, me voy a sacar el cordón umbilical y lo voy a conectar con el tuyo para ver si así nunca me dejas, ¿no? Y también el esquema de afectuoso avergonzado muchas veces también tiene que ver con el de abandono, porque es eso, ¿no? No están conmigo porque yo no valgo, yo no sirvo, no estuvieron conmigo más bien. Y en la práctica es eso, yo siento que no valgo, no sirvo, y eso mismo genera que me aferre o me apegue de más a relaciones con otros y otras, ¿no? En ese estar ahí, ¿no? ¿Qué problemas se puede presentar en el tratamiento de este esquema? Uno, el abandono a menudo aparece como un problema en la terapia, cuando el terapeuta inicia una separación, como terminar una sesión, ir de vacaciones o cambiar la hora de una cita. Yo he visto pacientes que hasta les cuesta trabajo cerrar la sesión, que quieren que dure más, ¿no? Que están ahí y empiezan como a querer alargar la sesión, ¿no? Cuando tú le dices, ya se va a acabar, ya estamos cerrando, como que les cuesta trabajo desde ahí, ¿no? Claro, porque se sienten conectados, sobre todo si es medianamente empático, empática con ellos y les ha faltado un poco eso o mucho eso, pues obviamente no quieren dejar la sesión, quieren que la sesión dure todo el día, ¿no? Y 1 hora
pues no les basta, ¿verdad? Entonces también es importante, puede pasar, ¿no? Como aprender a tranquilo, ¿no? Y muchas veces decir, si es parte del esquema, date cuenta, no pasa nada, nos vamos a seguir viendo, a la otra sesión vienes y vamos a continuar trabajando y yo voy a seguir acá, ¿no? Y luego ya más, ¿no? Si tú dices, pues me voy de vacaciones, o de pronto algo pasa, los imprevistos, te enfermas, qué sé yo, le dices, ¿sabes qué? Es que viene sintomal, pasó esto. Ay, no podrá atenderme, aunque sea virtual, a mí me ha pasado, ¿no? Me dicen, que sea virtual, o a las 12 de la noche, casi casi tú de domingo, te quieren que la gente diga, no, no trabajo los domingos, los el martes, ¿no? Sí me ha pasado ese tipo de cosas justo porque está el esquema ahí de abandono funcionando, ¿no? Por otra parte, los pacientes pueden ser demasiado obedientes, también eso pasa en terapia para asegurarse de que el terapeuta no los deje nunca. Voy a ser buen paciente, ese síndrome del buen paciente, ¿no? Pero no es auténtico, es como niño chiquito que me estoy portando bien para que me dé mi reforzador, mi terapeuta de estar ahí. Los pacientes también pueden abrumar al terapeuta constantemente buscando tranquilidad. Miren, sí me ha pasado pacientes que me llamaban y que querían que hacía cualquier hora le respondiera cosas y que sí, en algún momento lo puedes hacer, pero ya en sesiones es bien importante como trabajar, decir, mira, date cuenta que esto tiene que ver con tu esquema, que te abruma el miedo a que no esté, yo sí voy a estar tranquilo, no te voy a, cuando tengas sol, si es algo muy urgente, una crisis así de me quiero morir, claro, no, lo vemos, pero cuando no, tranquila, no respiro claro, también es trabajar con herramientas de contención emocional que la misma persona vaya teniendo a su disposición para ayudarle a sobrellevar esos lapsos en que la ansiedad y la depresión se disparan justo por la sensación de soledad. Eh, Pacientes evasivos, que también es esto, ¿no? Como me van a abandonar, pues ya no voy, ¿no? No quieren venir de forma regular o abandonan prematuramente la terapia porque no quieren apegarse demasiado a la figura de terapeuta. Así es. Como no quiero querer a mi terapeuta, mejor lo dejo lo antes posible, porque no sea la de malas, ¿no? Es de te abandono antes de que me abandones, ¿no? Es también, que todas son criterios transferenciales, ¿no? Que vemos claramente que pueden llegar a ocurrir en la relación terapéutica y entenderlos como lo que son, maniobras justo desde el mismo centro del esquema. Dudas, preguntas ya con este esquema, chicos, chicas, para ir ya cerrando. Creo que ya es el último, sí. ¿Nada? Ok, pues pasamos al siguiente esquema. Desconfianza, abuso. Este esquema, obviamente, no solamente tiene que ver con la gente que debió haber estado, no estuvo, sino que la gente que debió haber estado estuvo, pero para surtirte, ¿no? En pocas palabras, y no de paz y amor, ¿no? Sino muchas veces situaciones de violencia, abuso de diferentes tipos, ¿no? Abuso emocional, psicológico, sexual, físico, verbal, por supuesto. Y obviamente lo que genera esta circunstancia es esa desconfianza, ¿no? El esperar que en las relaciones actuales y futuras la gente también va a abusar de mí. O sea, es estar esperando siempre que el otro, la otra, en cuanto pueda, me va a lastimar, me va a herir, se va a aprovechar, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho, decíamos, el esquema de desconfianza se genera a partir justo de ese tipo de relaciones. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero, ayudar a que los pacientes internalicen al terapeuta como alguien en quien pueden confiar. Si no hay confianza en el terapeuta, nada de lo otro va a funcionar. Entonces, el primer paso es confía en mí como terapeuta. Y eso se logra con qué? Con una enorme dosis constante de empatía. Ahí sí, el trabajo tipo Rogers, centrado en la persona, sobre todo, va a llevar más tiempo muchas veces cuando tú detectas que una persona tiene pautas de desconfianza, trabajar mucho con reflejo primario, con la autoexploración, porque más a la persona no te va a querer mostrar lo que en realidad piensa y siente de buenas a primeras. Porque de entrada lo primero que dices no sea que mi terapeuta se aproveche de mí, se va a querer aprovechar de mí. No puedo contarte cosas porque, híjole, ¿cómo las vas a usar? Obviamente temas como audiograbar, videograbar o tomar notas en una sesión se vuelven complicados porque a la persona te va a preguntar, ¿y para qué vas a hacer eso? ¿Quién lo va a ver? O sea, está pensando y esperando que utilices la información para hacerle o causarle algún daño o malestar. Entonces, es muchas veces cuando hay desconfianza, lleva más tiempo establecer la relación terapéutica, es decir, generar el clima de confianza.
Porque hay veces como los pacientes llegan como no con este esquema y con otros, desde la primera sesión empiezan como a soltar la sopa y muchas veces en la primera sesión ya con poco de experiencia puedes decir, sí, ya ve qué esquema tienes. Pero con este muchas veces no, porque justo la persona llega con mucha reserva, con mucha cautela acerca de hablar de él, de sus cosas, de ella, ¿no? Entonces, puede llevar más tiempo, ¿no? Hay que tener paciencia si yo percibo que hay un esquema de desconfianza. El principal objetivo del tratamiento es ayudar a los pacientes con el esquema de desconfianza, justo, ¿no? Abuso, a darse cuenta, desconfianza, abuso, perdón, a darse cuenta de que mientras que algunas personas no son dignas de confianza, muchos otros son dignos de confianza. Es que aquí el tema es que yo lo que he visto, quien tiene este esquema generaliza o sobregeneraliza, es decir, todo el mundo se va a aprovechar de mí. Y lo ha marcado esto a partir de experiencia de algunas se han aprovechado de mí, entonces todas lo van a hacer. Es un silogismo inadecuado si lo vemos desde un pensamiento lógico, ¿no? La generalización no está fundamentada. Sí, claro, existe gente, existen personas en las cuales no hay que confiar, por supuesto, pero hay personas en las cuales merece la pena confiar. Y claro, el proceso de construcción de la confianza es un proceso gradual, siempre debe serlo así, pero en el caso de quien tiene el esquema, es enseñarle, ¿no? Como a ir gradualmente cediendo y soltando y construyendo esa confianza, claro, a partir de pruebas de que la otra, el otro, tampoco va a aprovecharse, ¿no? De esta circunstancia en la que estás confiando. Enseñamos que la mejor manera de vivir es mantenerse alejado de personas abusivas, tanto como sea posible, y centrarse en tener personas de confianza en su vida personal. Me alejo de aquellos que se aprovechan de mí, me quedo con aquellas que están ahí emocionalmente y materialmente y en todo sentido, siendo capaces de estar sin aprovecharse, cuidando también, ¿no? De alguna forma de mí y de la relación. Entonces, eso es lo importante, aprender a identificar las señales cuando alguien se está queriendo aprovechar de ti, ¿no? Cuando alguien está haciendo cosas que tú dices, esto no, esto es sospechoso, para alejarse de esas personas. Y claro, también aprender cuando no, y entonces empezar a acercarse a esas personas. Es crear una comunidad de confianza de alguna forma, y claro, alejarse de aquellas otras personas que no son capaces de ofrecer la confianza. ¿Por qué? Porque el tema fundamental aquí en la desconfianza y el abuso es eso. Todas se quieren aprovechar de mí, entonces yo todo el tiempo voy a actuar bajo esa premisa y claro, eso mismo genera muchas veces desconexión, distancia, alejamiento, sensaciones de soledad y al fin y al cabo, pues esto, ¿no? No poder construir relaciones nutricias y fuertes a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias en el caso del esquema de desconfianza abuso? Cognitivamente, el terapeuta ayuda a reducir a los pacientes su estado de hipervigilancia. El paciente que tiene esquema de desconfianza abuso suele estar hipervigilante, o sea, todo el tiempo va a tener ideas del otro, la otra se quiere aprovechar de mí. Está todo el tiempo rastreando y buscando segundas intenciones. Es el síndrome de Sherlock Holmes y el Doctor House combinados. Todo el tiempo está esperando que la gente haga cosas malas. Me acuerdo que hay un episodio de House que dice, todo el mundo miente, ¿no? Y además en la serie terminan diciendo si todo el mundo miente. Y tú dices, probablemente sí, pero depende mucho el para qué te miente y el tipo de mentiras, ¿no? O sea, en realidad este tipo de generalizaciones hablan mucho de una circunstancia de desconfianza y abuso, ¿no? Entonces, en realidad, esta hipervigilancia es bien importante porque, claro, si yo me pongo a buscar con lupa señales de que alguien está haciendo algo sospechoso, las voy a encontrar. Porque justamente los esquemas cognitivos actúan como filtros deformantes de la realidad, de manera que lo que percibo no es confiable. Además, los pacientes trabajan para alterar la opinión muy común de sí mismos, como creer que son inútiles o culpables. Muchas veces también de la mano de la desconfianza va la sensación de la culpa, ¿no? Es decir, yo soy el que produzco o provoco que la gente se aproveche de mí. Algo tengo mal que los demás abusan o han abusado de mí, o ha sido mi culpa el abuso. Esto tiene mucho que ver con que la infancia, el niño o la niña prefiere pensar que él es el malo, la mala, antes que asumir que los que tienen problemas son sus papás. Tiene una necesidad tan grande de confiar en el otro o la otra que prefiere adjudicarse la culpa de lo que ocurre que
conferirle la responsabilidad al otro a la otra. No puede conferir la responsabilidad. Es algo que descubren la Escuela de Relaciones Objetales Inglesas, ¿se acuerdan? Cuando veíamos esos autores, ¿no? De la Escuela de Relaciones Objetales, que son algunos de los que empiezan a como revolucionar el psicoanálisis y que son los precursores de este psicoanálisis relacional y justo de las teorías de Bowlby, Winnicott, ¿no? Que de alguna forma descubren esta parte, ¿no? Esta idea de que los niños, niñas protegen de alguna forma de la maldad a sus padres, a los cuidadores, a los otros significativos, significativas, y se echan a sí mismos la culpa de lo que ocurre. Entonces, desde ahí, muchas veces alteran la opinión y se sienten culpables, y va de la mano de eso, ¿no? De dejar de justificar al abusador. O sea, esto es bien importante, ¿no? En terapia es muy importante trabajar con justificar, que he visto prácticamente en todos los casos de violencia y abuso que me ha tocado acompañar, que ha venido esa violencia y abuso de las figuras parentales, se le justifica. Hay una parte de, sí, pero mi mamá o mi papá, pobrecitos, sufrieron mucho, no sabían lo que hacían, es que tenían problemas, es que la mamá del muerto. Y claro que sí, no decimos que no, pero de alguna forma esa misma justificación impide a la persona acceder a la frustración, a la tristeza, a la ira y el miedo que genera esta circunstancia de haber vivido abuso. Y también en la vida y en las relaciones actuales permite que se siga justificando a quien te abusa, aunque ya no sea tu figura parental. Por eso es tan importante dejar de justificar al abusador o abusadora. Es esencial. Bueno, voy al baño, pausa técnica y no me tardo, ahorita regreso. Bueno, continuamos con el esquema de desconfianza abuso, ¿no? Experiencialmente es bien importante trabajar en cómo revivir y resignificar los recuerdos de la infancia de abuso, ¿no? Esto es bien difícil, porque es como reactivar literalmente el origen del esquema. Entonces no es algo que se recomiende hacer a las primeras de cambio, en las primeras sesiones, o así como muy rápido, y sobre todo no antes de que se haya construido el vínculo, la alianza terapéutica. Entonces, bien importante, la persona tiene ya que confiar en ti. Punto número dos, aparte del confiar en ti, tienes que haber trabajado con la seguridad. Porque justo el esquema de desconfianza se genera a partir de la sensación de no poder confiar porque me he sentido insegura, inseguro muchas veces en la vida como resultado de esto, ¿no? Um, entonces, eh,
es difícil, ¿no? Trabajar con esto, ¿no? Necesitan mucha preparación y tiempo antes de emprenderlo porque es perturbador, ¿no? O sea, no esperemos que vaya a ser fácil. A pesar de que se le dé herramientas, hay que trabajar primero con herramientas para trabajar la seguridad, mucho trabajar anclaje del lugar seguro, ¿no? Del estado de ánimo seguro. Se puede trabajar mindfulness, se puede trabajar anclaje de programación neurolingüística, se puede trabajar contracondicionamiento del esquema conductista, ¿no? Justo como para enseñar a la persona a manejar mejor la circunstancia del miedo e inseguridad que le va a generar reactivar el recuerdo traumático. Pero una vez que se logró esto, es bien importante como poder trabajar con el paciente a reelaborar el trauma, a regresarlo a la situación que le originó el trauma. Claro, muchas veces en el trabajo vivencial, en la visualización es yo te estoy acompañando, yo estoy aquí a tu lado, yo estoy aquí. Y gradualmente también la parte del yo adulto del paciente debe ser la que le haga frente a quien fue el abusador. Eso va a ser muy importante, sobre todo en el término de abuso sexual en la infancia y abuso físico en la infancia. Es muy importante que el adulto le ponga freno a esa persona que abusó en la imaginería, en el recuerdo, porque es lo que permite resignificar el recuerdo, crear un esquema distinto de raíz, empezar a crear a nivel neurocognitivo una base distinta para manejar mejor la circunstancia de abuso. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, es muy importante el ventilar la ira. Generalmente, cuando alguien ha sufrido abuso de estos diferentes tipos, en mi cama porque me estorba ver, es bien importante ventilar la ira hacia las personas que abusaron, ¿no? O sea, evidentemente hay una carga de enojo, coraje, hasta odio hacia quien te abusó en la infancia. ¿Y qué es lo que pasa? Es bien importante redirigir la ira hacia la persona que nos lastimó, porque si no la dirigimos hacia la gente en la vida actual o hacia nosotros mismos. Mucho yo he visto conductas como el cutting, tiene mucho que ver con esa ira dirigida hacia mí misma, ¿no? O sea, hacia mí mismo, ¿no? Donde yo me lastimo en lugar de reconocer que el coraje está hacia las figuras de mi infancia que me hirieron y me lastimaron. Por eso es tan importante redireccionar esa ira y permitirla salir a través del trabajo vivencial y experiencial, y mucho con cuestiones como la imaginería, la silla vacía, la silla caliente, el juego de roles, que van a permitir esto, la catarsis de estas cuestiones ahí guardadas, que también no permiten el cierre gestáltico, por un lado, y por el otro lado, para eso, dejar de flexionar la ira y el coraje hacia otras personas, hacia otros objetos, sujetos o hacia conmigo mismo. No sé si esto se entiende por ahí, chicos, chicas. Muchas veces, cuando para la persona, ok, gracias, Johnny, es difícil el contactar con estas escenas, ¿no? De violencia, abuso, maltrato, tú como terapeuta puedes decir, yo te estoy acompañando, ¿no? Tú observa al niño, pero el niño no está solo, está acompañado, estoy yo con él, ¿no? Y esto ayuda a internalizar al terapeuta como figura confiable y eficaz, y también a crear la imagen parental de alguien que te cuida, ¿no? Finalmente, el paciente entre las imágenes como el adulto sano y hace lo mismo. Pues yo soy mi propio padre, madre, al fin y al cabo, y yo soy capaz ahora de darme esa protección y ese cuidado que me faltó. Esto decíamos, del lugar seguro es muy importante, tener, sobre todo cuando la gente tiene muchas situaciones como que le generan ansiedad, pesadillas, terrores nocturnos, cuando empieza a trabajar cuestiones de abuso, muchas veces esto ocurre. Es importante enseñarle a la persona ejercicios de contención, sobre todo encaminados a esto, a trasladarse al lugar seguro, que puede ser una imagen del pasado del paciente, una imagen que el terapeuta y el paciente construyen juntos, un escenario hermoso, colores, luces, y un entorno relajante. Y esto es mucho funciona en lo que en programación neurolingüística se llama un ancla, que es simplemente yo aprender a elicitar, a generar un estado emocional, en este caso de seguridad, simplemente con un gesto, una postura, un botón, así como el esquema los dispara ciertos estímulos. También en programación neurolingüística puedo aprender a disparar cierto estado emocional, cierto estado del yo, a partir de un ancla. Es decir, yo mismo genero un estado emocional, en este caso de seguridad, fortaleza, para lidiar mejor con estas cosas, ¿no?
Conductas de riesgo. Los pacientes gradualmente aprenden a confiar en personas honestas. Esto es bien importante. Necesitamos trabajar con la confianza. Mientras no se supere la desconfianza generalizada que deja el esquema de desconfianza-abuso, no podemos decir que realmente se haya trabajado en él. Y esto va a permitir que su intimidad crezca. O sea, la capacidad de mostrarse, estar tranquilo, tranquila, mientras se encuentra relacionándose con otras personas. Soltarme y sentir que me van a cachar y que justo es el resultado de tener unas relaciones de confianza. Cuando sea apropiado, comparte sus secretos y recuerdos de abuso con su pareja o amigos cercanos. Esto es importante. Parte del proceso de trabajar con la desconfianza es la autorrevelación, que la persona fuera de terapia aprenda a reconocer en quién puede confiar y aprenda a contar, a compartir esas, esas experiencias. Y la otra, muy importante, pues aprender a no elegir personas abusivas y también dejar de maltratar a otros, ¿no? Porque justo en el esquema de rendición, ¿no? Muchas veces en el de sobrecompensaciones, te maltrato antes de que me maltrates, ¿no? Pues por supuesto esto tampoco permite crear vínculos estables, vínculos favorables, vínculos nutricios, pues para que cree y construya relaciones favorables para él o ella, ¿no? Entonces, también esto es parte del trabajo que se tiene que hacer, ir haciendo en el esquema de este, ¿no? En cuanto al proceso terapéutico, es muy importante como tu terapeuta ser congruente, ¿no? Es decir, ser honesto, genuino, discutiendo los sentimientos negativos que tiene el paciente hacia el terapeuta, ¿no? Es decir, no tenga como alentar, pues, no tengo, o sea, es que no confío en ti, es que sí, está bien discutirlo, no pasa nada que me digas que no confías en mí, no lo tomo personal, yo sé que es el esquema, ¿no? Él o el terapeuta o la terapeuta preguntan regularmente sobre confianza. El terapeuta se mueve lentamente o puede posponer el trabajo experiencial en función de las necesidades. Es muy centrado en la persona el trabajo con este esquema hasta que surja la confianza, hasta que la paciente diga ya puedo permitirme estas cosas, le avanzamos, ¿no? Y la terapeuta es una persona real que se preocupa por el paciente y que el paciente puede confiar en esto. No puede ser fingida tu preocupación por tu paciente. Esto es bien importante. Esto es algo que tiene que caracterizar una buena terapeuta. Si yo me quiero dedicar a la psicoterapia es porque realmente me importa la persona. Si me vale madre, mejor no me dedico. Me busco otro trabajo, hay muchos otros menos cansados. Entonces me tiene que importar realmente. Por eso cuando decían esto, no es que no debes querer a tu paciente, eso es una mamada. ¿Cómo voy a querer? Si tengo que hacer todo este trabajo con alguien así, por supuesto que los voy a querer un chingón a mis pacientes, ¿no? Lo que pasa es que no es querer desde el apego, no en este tipo de cariño-apego, sino más bien desde la compasión, como le llaman los budistas. Es este amor exento de apego, la compasión. Y desde ahí tenemos que tener casi reservas inconmensurables de compasión para la gente con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Eh, el hecho de que la terapeuta se esfuerza por generar un estrecho vínculo emocional con el paciente no significa que el terapeuta exceda los límites de la relación terapeuta-paciente, que es tampoco confundir el como estoy para ti, te quiero, vamos a la cama, ¿no? O sea, son cosas distintas, ¿no? O vamos al diván, vamos, son cosas muy diferentes, ¿no? No significa una cosa por la otra. Justo eso sería caer en, nuevamente, el abuso, ¿no? Y es justo lo que más daño le podría hacer a mi paciente. Entonces, claro, estoy acá para ti, claro que te quiero, claro que me importas, pero la ética y la distancia profesional se va a mantener en todo momento. Los límites de la relación ofrecen un lugar seguro para que terapeuta y paciente puedan emprender el trabajo de sanación. Entonces, esto es bien importante también de entenderlo e irlo manejando como parte del acompañamiento. ¿Qué problemas especiales pueden surgir en este esquema? Bueno, si el esquema de desconfianza, abuso fue desarrollado fuera del trauma de la niñez temprana, a menudo tarda mucho tiempo en tratarse. Eso es curioso. Uno pensaría que es más difícil tratar un esquema de desconfianza en la infancia. Curiosamente, va a depender, ¿no? ¿Por qué? Porque si fue en la infancia, de alguna forma es cierto, ¿no? Es bien doloroso, es muy fuerte, pero al mismo tiempo está la necesidad muy grande de la persona de volver a confiar, porque esa necesidad no fue satisfecha en la infancia. Mientras que luego se ocurrió en etapas posteriores, adolescencia sobre todo, es más difícil volver a confiar, porque ya estaba más construido de alguna forma de carácter, entonces la gente se hace como más resistente a poder confiar y poder hablar de sus traumas, ¿no?
sí me ha tocado trabajar con personas que han sufrido abuso de diferentes tipos en edades posteriores a los primeros años. Y lo que sí veo es que lo tienen como aparentemente procesado, yo diría, aparentemente, me parece que es la palabra correcta. Porque como que en el discurso dicen, sí, sí, yo ya lo trabajé, lo superé. Pero en realidad en sus relaciones muchas veces sí ves que el esquema está ahí como esta circunstancia de no poder confiar, no poder abrirse, estar muy a la defensiva o incluso muy enojados, enojadas con el mundo y ahí tratando de hacer compensaciones, reparaciones no siempre eficaces, ¿no? Y puede ser más difícil trabajar con eso, te tarda más tiempo en lograr que la persona confíe en ti. No es imposible, pero lleva un poco más de tiempo. En ocasiones el daño es tan grave que el paciente no puede confiar en el terapeuta lo suficiente para abrirse y cambiarse. Cuando ha sido reiterado y muy constante durante mucho tiempo, va a costar mucho trabajo. Insisto, nada es imposible, pero a veces te requiere paciencia. En un nivel menos grave, los pacientes no quieren que el terapeuta tome nota, no están dispuestos a llenar formularios o pueden retener información importante porque tienen miedo de que de alguna manera se utilice el material contra ellos. Eso es parte del esquema de desconfianza, ¿no? Te vas a aprovechar de mí en cualquier momento si lo permito. Bueno, vamos a ir parando por ahí porque ya me cansé y es mucha información. Ya para ir cerrando, dudas, preguntas, comentarios de esto que hemos platicado. ¿Qué les parece? ¿Les interesa? ¿No les interesa? ¿Les sirve o no les sirve para sus pacientes? Sí me interesa y creo que sí me va a servir. Ok, de eso se trata. Estos esquemas, profe, van como muy de la mano, los que vimos ahí. Son del primer dominio, ¿no? Que es justamente el dominio que tiene que ver con los vínculos, con los apegos iniciales, ¿no? Es este, ¿no? Vínculos estables y seguros son el dominio de estos primeros dos esquemas y otros tres que están más adelante y justo tienen cosas en común, ¿no? O sea, no es que todo el mundo que tenga abandono va a sufrir desconfianza, abuso, pero puede ser, ¿no? Va muy de la mano de pronto este grupo de esquemas, se presentan muchas veces en racimo, diríamos, ¿no? No siempre por la misma persona, porque por ejemplo muchas veces alguien que sufre abandono va a sufrir abuso no de los que lo abandonaron, sino de alguien más, justo porque estaba abandonado. Ah, entonces sí es común de pronto topar eso en la vida real. Alguien estaba tan solo sola que alguien se aprovechó de esa soledad y abusó de lo de ella, ¿no? Eso sí lo vemos, ¿no? Entonces, por eso también se estudian de alguna forma en conjunto y por eso todos están relacionados con esa necesidad de vínculos estables y seguros, que es la necesidad, digamos, que no se cumple, que se violenta y que crea por ahí para responder tu pregunta. Ok, gracias, profe. Ok, ¿alguna otra cuestión, duda, chicos, chicas? Sí tengo una duda más. ¿Qué pasa cuando nosotros no llevamos una terapia de esquema y no tenemos trabajados estos puntos y aunque entendamos bien la teoría, vamos a dar nuestras soluciones mágicas? Muy Va a ser probable. mucho, ¿no? Va a ser mucho más difícil acompañar efectivamente, sobre todo cuando te topes con personas que tienen esquemas en común contigo. Que obviamente, pues no todos tenemos todos los esquemas, ¿no? Entonces, evidentemente, habrá algunos que puedas manejar mucho mejor. Pero lo curioso del asunto es que si los tienes trabajados, se vuelve al revés. Los que tú tuviste, como los trabajaste, son los que te va a ser mucho más fácil acompañar. O sea, yo soy especialista en acompañar abandono y deprivación emocional, por ejemplo, ¿no? Se me da muy bien, pero es justo, son mis esquemas, ¿no? De ahí vengo, entonces como llevo tantos años chambeando con ellos, pues ya cuando digo, sí, ya se entiendo perfectamente y puedo acompañar mucho más efectivamente que, por ejemplo, cuando se presenta un esquema como el de falta de límites o el de grandeza, ¿no? Me cuesta más trabajo. Ujú. No porque los tenga, sino porque no los tuve y pues nunca tuve la experiencia de trabajarlos directamente en mí, entonces es como más teórico mi formación en ellos y sí me cuesta un poco más de trabajo acompañarlos, ¿no? Sí, porque eso de desconfianza, abuso, es como que si yo llego al psicólogo y aunque esté estudiando psicología no confío,
obviamente que no va a haber un avance. Luego soy psicólogo. Claro, tengo hasta más elementos para defenderme, ¿no? Para jugarle la vuelta, para escaparme de esa posibilidad de realmente contactar, ¿no? Ajá, va. Pues ya, profe. Gracias. Ok. Bueno, chicos, chicas, ha sido un gusto como siempre. De todos modos, ya está la grabación, se las mando en breve para que puedan repasar estos puntos que estamos viendo. ¿Sale, chicos, chicas? Pues que tengan una excelente tarde y un feliz fin y nos vemos por acá el próximo lunes. ¿Sale? Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Buen fin de semana. Cuídese.